Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos, me es grato saludarles en esta mañana en el nombre de Cristo. Paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, y hermanos, acerca de la muerte profetizada. Hoy, hermanos, nos corresponde el tema titulado Anunciando su muerte hasta que Él venga. El texto base, hermanos, aparece en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, que dice a la letra de la siguiente manera: Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué hermoso texto, queridos hermanos. Y bueno, el objetivo, hermanos, es que para Pablo, en lugar de dar una lista de qué hacer o qué no hacer, lo que ha hecho siempre, hermanos, es instruirnos, y así cada uno pueda ver lo que está haciendo bien o mal y también poder cambiarlo. Por lo que se enfocó en mostrar lo hermoso y grandioso de esta representación de Jesús, estableciendo e implementando el memorial, y que lo hizo justo una noche antes de ser entregado y crucificado en la cruz, y que debemos seguir anunciando su muerte hasta que Él venga. Bien, queridos hermanos, vamos a entrar directamente al tema. Tiene muchos significados. Vamos a ver uno general, pero a la vez muy importante, que es anunciar la muerte hasta que el Señor venga. Si usted está listo, vamos a comenzar, y quiero decirle primeramente, para comprender este capítulo hay que verlo desde su contexto inmediato como su contexto remoto, es decir, todo el capítulo. Y déjeme decirle, en lo personal, a mí me encanta este capítulo porque comienza con un verso inspirador, un verso que el apóstol Pablo, al haber tenido un encuentro con Cristo personalmente, él fue llamado a seguir a Jesús hasta el final. De la misma forma que nos dice con esta expresión. Fíjese, el verso 1 del capítulo 11 dice: Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Esta expresión es interesante porque el llamado que hace comienza con una invitación, y que nos insta tanto a los corintios como a nosotros mismos a cambiar. ¿A cambiar qué, hermanos? Bueno, Pablo, hermanos, sabía que él estaba siguiendo a Jesús, así que no pudo o no dudó de decirle a los corintios que imitaran su caminar con el Señor. Él sabía que los cristianos corintios necesitaban ejemplo, y él estaba dispuesto a ser ese ejemplo. Al hacer esto, Pablo simplemente estaba haciendo lo que dijo a su joven socio Timoteo que hiciera. Dice en 1 de Timoteo 4:12, dice: sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Hoy pocos pueden estar dispuestos a decir lo que Pablo dijo. Y quizá algunos, por el compromiso, la impiedad personal, puede decir: no me mires a mí, mira a Jesús.
Esto es verdad, queridos hermanos, porque debemos mirar siempre a Jesús. Pero todos nosotros debemos ser ejemplos de aquellos que tienen la vista en Jesús. Y en este contexto específico, Pablo, hermanos, entonces se refiere que los corintios deben seguir el ejemplo en cuanto al respeto y al orden de Dios y la autoridad en la iglesia. Pablo vemos que es un buen ejemplo de ambos casos, tanto hacia Dios como hacia la iglesia y hacia él mismo también. Así que Pablo, hermanos, era un ejemplo y un buen ejemplo que sabía, hermanos, que como seguidor de Jesús debía, o el motivo, hermanos, era imitar a Jesucristo. Esto conlleva una idea, hermanos, que es la siguiente: sígueme tanto como me vea seguir a Jesús. Solo Pablo, hermanos, así tenía la autoridad de exhortar a una comunidad corintia. Bien, ahora, hermanos, ¿cuál es esa exhortación del apóstol Pablo? Lo podemos ver desde el versículo 17, hermanos, hasta nuestro versículo de estudio. Por eso decía que debemos verlo en dos contextos, el remoto y el inmediato. ¿Cuál es el inmediato, hermanos? El capítulo 17 al versículo 26. En estos versículos, hermanos, el apóstol Pablo remarca muchas situaciones. La primera, hermanos, es que los ricos, los empoderados, estaban fracturando la iglesia de Cristo. Estaban rompiendo el sentido de la comunidad en vez de fomentarla. La forma de hacerlo, hermanos, era hacer acepción de personas. Además de desigualdad, la situación más complicada, hermanos, era romper con la fiesta del amor agape. Es decir, también, hermanos, romper la koinonía, que es la comunión entre unos y otros con el Señor. Y también, hermanos, el juzgar a los demás. ¿No le parece que muchos de nosotros caemos en esta situación? Hoy muchos, hermanos, juzgamos a los demás. Que en la práctica de estas tres cosas, hermanos, de romper la fiesta del amor, la koinonía y juzgar a los demás, esta situación, hermanos, es que muchos de nosotros cuando comemos buscamos lo mejor para uno mismo. Y muchos, hermanos, lo hacemos en la iglesia, de tal manera que guardamos lo mejor o nos comemos lo mejor, y dejando sin tomar en cuenta a los desprotegidos, a los que sufren escasez, a las viudas, a las mujeres. No sé si usted nota, pero cada sábado, quizá quien prepara los alimentos son las mujeres. Y son, hermanos, a veces las que comen menos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está en contra de esta forma de actuar de los corintios. Otra razón, hermanos, es que muchos no celebraban la cena ya que se emborrachaban tomando vino fermentado. La pregunta es, ¿quién podría estar en la cena del Señor ebrio? Y la tercera razón, hermanos, es que al llegar tarde, los que menos tenían recursos les hacían de menos e indignos de la cena. Aquí surge una pregunta, hermanos: ¿cuántos de nosotros somos impedimento para quienes se acercan a la cena del Señor? Quizá no sabemos si se han preparado nuestros hermanos para este memorial importante con el Señor. A veces, y lo digo como pastor, muchos presumimos, hermanos, de aquellos que son indignos de tomar la cena. Que lo vamos a ver el día de mañana, hermanos, este tema. Entonces, hermanos, este ejemplo, quiero tomar un ejemplo actual. A veces muchos hermanos discutimos en la iglesia por la hora correcta, el lugar correcto, las formas correctas.
De tal manera, hermanos, que cuando nos presentamos, inclusive cómo nos presentamos, ya que muchos hermanos después de un tiempo desaparecidos se acercan porque saben que viene la cena. Si usted pone atención a esto, todo esto que he mencionado, queridos hermanos, el ser impedimento, el mirar cómo vienen vestidos, el mirar cómo está el culto, todo esto, hermanos, a veces es creación de disensión entre la iglesia. Quizá nosotros no tomamos, quizá no hacemos una fiesta agape anteriormente a la cena, pero a veces, hermanos, hay otros elementos que hacen que tengamos disensiones entre comunidad de fe. Por eso, hermanos, cabe mencionar que prepararnos, hermanos, para la cena no se trata de una semana, de un mes, de un trimestre, sino de todo el tiempo, cuando hacemos la misión de Dios. Recuerde, el título de nuestro mensaje es: porque al cenar con el Señor anunciamos su venida, anunciamos su evangelio, su reino, su vida, su muerte, su resurrección, su misión, su amor a la humanidad, su misericordia, su presencia en esta humanidad. Por lo tanto, hermanos, es importante decirles que Pablo les dice acerca a todos los corintios, en pocas palabras, que no estaban en una buena condición de celebrar la cena. O de otra manera, es una expresión que Pablo dijo hacia ellos: esto no lo apruebo, y mucho menos lo alabo. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que tendríamos el visto bueno del apóstol Pablo o de nuestro Señor Jesucristo de cómo celebramos la cena? Y bueno, hermanos, ahí viene la corrección. Pablo, hermanos, al no aprobar el comportamiento anticristiano, antilitúrgico, antieucarístico, les recuerda en el versículo 23 y 24 lo siguiente. Veamos el texto, hermanos. Dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y hacer esto en memoria de mí. Estas palabras, hermanos, del apóstol Pablo mencionan o hablan acerca de las acciones de Jesús, que no deben tomarse con simplicidad acerca de la cena. Ahora notemos por qué. Porque lo que hizo Jesús, después de haber dado gracias, fíjese bien, dice textualmente, lo partió. Esto es muy interesante porque cuando se parte el pan, tiene la acción de desprenderse, de repartir, de distribuirse hacia todos, por igual y en sintonía con Dios. Por eso, de esa manera se rechaza el plan con que habían estado haciendo los corintios, de servirse a sí mismos y que cada quien hacía las cosas por su cuenta, cuando ellos debían de compartir. Por eso el apóstol Pablo nos habla, hermanos, de que la cena no tiene que tomarse con simplicidad, y mucho menos, hermanos, tomando en cuenta lo que el Señor hizo. Quiero decirles algo importante, hermanos. Cuando un pastor oficia, rompe el pan y le da a los oficiales para que todos tengan pan, y después de que todos tengan pan, se hace la mención de comer juntos. Porque comer juntos, hermanos, es el anunciamiento de la comunión con Jesucristo. Y de la misma forma, hermanos, con el vino.
que representa la vid sin fermentar. Esto, hermanos, nos da el significado de la entrega, de la muerte de Jesús para que seamos limpios de nuestros pecados, pero también, hermanos, con el propósito de tener la capacidad de entregarnos a los demás hasta el final, como Cristo lo hizo por nosotros, por amor. Cuando Jesús, hermanos, dice que Él parte el pan, dice después de haber dado gracias, Él parte el pan. Es decir, hermanos, hace comunión con cada uno de nosotros. Cosa, hermanos, que los corintios no hacían. Y además, hermanos, de perder el gran significado de lo que era el pan y la vid, que en esta ocasión, hermanos, no quiero abundar porque nos llevaría mucho tiempo, pero seré breve en esto, hermanos. Fíjese en el versículo 26. Dice, porque todas las veces que comieses este pan y bebieses de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Si lo nota o si usted pone mucha atención a este pasaje, el apóstol Pablo agrega algo que es vital e importante acerca de la muerte del Señor, que es anunciada. ¿Sí? Dice la expresión, la muerte del Señor anunciáis. Cada vez que usted participa de la cena, anuncia la muerte del Señor, que en un momento veremos qué significa. Esta expresión, hermanos, que viene del griego, katangele o katangelo, es una construcción de un imperativo activo presente de tener comunión con Cristo y con su reino, mostrándose de una forma proclamadora. Proclamación o proclamadora acerca de qué. Bueno, en el versículo 25 dice, en memoria de mí. Si comieses de este pan, es porque lo haces en memoria de mí. Si bebes de esta copa, es porque lo haces en memoria mía. Es decir, es echar una mirada hacia el pasado. Cuando echamos una mirada hacia el pasado, echamos una mirada acerca de lo que hizo Jesús en la cruz. La cena del Señor es una celebración en memoria de Él. Y también es una comunión. Él es el Cristo viviente que está a la diestra de Dios y que habla de nuestra relación vital y actual con nuestro Señor Jesús. Y también, hermanos, esta expresión de anunciar la muerte hasta que venga es una proclamación acerca o con una mira hacia el futuro, porque es un compromiso. Escuche bien, un compromiso, porque cada vez que dice o cada vez que usted celebra la cena, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Y esto, hermanos, es una mira hacia adelante. Son momentos escatológicos, momentos que van a llevar a la iglesia hasta los últimos tiempos. Ese día que regrese de nuevo nuestro Señor Jesucristo para encontrarse con su amada iglesia. Y eso, hermanos, es un compromiso de proclamar esta buena noticia hasta que el Señor venga. La escatología, hermanos, tiene el significado de llevar esperanza hasta los últimos tiempos. Y esa esperanza, hermanos, es con la buena noticia de que el Señor está a la diestra del Padre, de que nuestro Dios nos sigue amando, de que nuestro Dios desea que los que no tienen parte con Él puedan sentarse y cenar juntos.
Por lo tanto, mis queridos hermanos, anunciar la muerte de Jesús requiere de entrega, requiere de igualdad, requiere de vida en comunidad, requiere de compromiso con nuestro Señor en su misión y sobre todo nuestra relación con Él todos los días hasta que Él venga. Porque al observar la ordenanza de la cena del Señor, predicamos también el Evangelio, la buena noticia de que Dios dio su vida, de que se entregó por cada uno de nosotros para que nuestros pecados fuesen limpios, para que nuestros pecados fuesen expiados, para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y déjeme decirle, si se puede contestar sin rodeos, es que cada vez que la Iglesia cumple fielmente con este mandato del Señor, la cena del Señor, hay un elemento explícito del Evangelio en la cena del Señor, y es anunciar el acto de amor más sublime de Dios hacia la humanidad, porque al juntarse la Iglesia, o sea, la comunidad de fe, es dar la buena noticia y romper con todas las diferencias y contiendas que el mundo tiene, haciendo una nueva realidad de quienes se unen a Cristo. Por eso, hermanos, celebrar la cena tiene un gran significado. Tiene el significado, hermanos, de tener una intimidad con Dios. Pero esta intimidad, hermanos, es cuando la Iglesia se une juntamente para dar la buena noticia y romper con toda diferencia. No importa si eres delgado, gordito, flaco, si eres alto, bajo, si eres blanco o afroamericano, no importa lo que seas, para Dios eres la misma imagen. Su misma imagen que representa el amor, que representa la misericordia, que representa la paz con el mundo. Y esto, hermanos, para hacer una nueva realidad de quienes están en Cristo. Deseo, hermanos, que nosotros estemos proclamando este regreso de nuestro Dios con nuestras vidas, a tener una relación cercana, personal, continua, presente con nuestro Dios, pero también con los demás cuando perdonamos, cuando los amamos, cuando nos entregamos como el Señor lo hizo por cada uno de nosotros, como lo hizo por usted y por mí en la cruz, y que Él nos dio esa oportunidad de sentarnos y tener comunión con Él para hacer una nueva realidad y de esa forma unirnos a Cristo para siempre. Que el Señor, hermanos, les bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.